Hola, bienvenidos a Cardio Flash College, un lugar para aprender cardiología con animaciones flash. Hoy contamos con la colaboración de Ravi Vazirani, residente de cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y creador del proyecto Ravi Med Test, una plataforma docente dirigida a licenciados de medicina que están preparando el examen MIR, disponible en YouTube y otras redes sociales. Por este motivo, el vídeo de hoy es un vídeo muy especial, pues es nuestro primer vídeo de colaboración con otro canal de YouTube. Así, Ravi Med Test y Cardio Flash College hemos unido fuerzas y hoy os presentamos 20 conceptos imprescindibles de cardiología para este MIR 2021, conceptos que podrían ser clave en estos próximos y atípicos años. Como os podéis imaginar, hemos dividido este vídeo en dos partes. Una estará disponible en Cardio Flash College y la otra en Ravi Med Test. Así que, si aún no te has unido a este canal, este es un buen momento para suscribirte a Ravi Med Test. Dicho todo esto, demos la bienvenida a Ravi. Hola, soy Ravi y os doy la bienvenida a este vídeo tutorial. Como ya os ha comentado Renier, en este vídeo os mostraremos 20 preguntas comentadas del área de cardiología en el examen MIR. Las primeras 10 estarán disponibles en Cardio Flash College y las otras 10 estarán disponibles en mi canal, que os dejaré en la descripción. Así que sin más demora, comencemos con nuestra muestra de preguntas. Número 1. Pregunta vinculada a la imagen número 10. Señale en qué tipo de la clasificación de DeBakey se podría incluir la patología que se muestra en la imagen. 1. Tipo 1. 2. Tipo 2. 3. Tipo 3. 4. Para clasificarla, se debe apreciar la zona de reentrada distal a la luz de la aorta, lo que no se visualiza en la imagen. Se trata de una pregunta de respuesta directa relacionada con una imagen de disección de aorta. Esto no quiere decir que la pregunta sea más sencilla, pues como podéis ver, la imagen no tiene muy buena calidad y esto puede generar confusión. Sin embargo, lo primero que resulta evidente es que la disección afecta a la aorta descendente, pues existen dos luces claramente diferenciadas a este nivel. Una es la luz verdadera del vaso, más intensa porque allí circula la mayoría del contraste, y la otra es la luz falsa, que luce más opaca. El problema de esta pregunta radica en la posible afectación o no de la aorta ascendente, pues, aunque la imagen sugiere que la disección afecta a la raíz de la aorta, el ministerio consideró en su momento que la afectación comenzaba distalmente con respecto al origen de los grandes vasos. Esto, en definitiva, es lo que hace tan complicada esta pregunta, pues la afectación de la aorta ascendente es determinante en la clasificación y tratamiento de la disección de aorta. En nuestra opinión, lo que debemos rescatar de esta pregunta no es la imagen en sí misma, sino los sistemas de clasificación de la disección de aorta vigentes en la actualidad. Así, cuando la disección afecta tanto a la aorta ascendente como a la descendente, estamos hablando de una disección tipo 1 de DeBakey. Por su parte, las tipo 2 afectan solo a la aorta ascendente, mientras que las tipo 3 afectan solo a la aorta descendente, o sea, cualquier segmento de la aorta distal al origen de la arteria subclavia izquierda. Una forma fácil de recordar esta nomenclatura es imaginar que la aorta completamente disecada es un número 1, y posteriormente solo nos queda colocar el resto de los números de la clasificación de proximal a distal, o sea, el número 2 en la aorta ascendente y el número 3 en la descendente. Por su parte, la clasificación de Stanford es mucho más sencilla, pues solo emplea dos letras, la A en casos donde la disección comprometa a la aorta ascendente y la B en casos donde no. Finalmente, y asumiendo que la aorta ascendente no está afectada en esta imagen, la respuesta correcta a esta pregunta es la opción 3. Número 2. Niño de 9 años que acude a consulta por fatigabilidad y disnea de esfuerzo progresiva. Al nacer se le había descubierto un soplo cardíaco, pero no acudió a revisiones. En la exploración física la cara y las manos están rosadas, mientras que las extremidades inferiores están cianóticas. ¿Qué anomalía explicaría estos hallazgos? 1. Tetralogía de Fallot. 2. Comunicación interventricular con hipertensión pulmonar. 3. Ductus arterioso persistente con síndrome de Eisenmenger. 4. Coartación de aorta. Esta es una pregunta compleja acerca de cardiopatías congénitas, pero no debería sorprendernos, pues en algún momento tenían que abarcar otros aspectos del tema más allá de la clásica pregunta sobre las scias ostium secundum y su desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono. Así que, en nuestra opinión, es previsible que esto siga sucediendo en futuros exámenes. Así, entre todas las opciones disponibles, y por ir adelantando,
Os comento que la respuesta correcta es la opción 3. ¿Pero por qué? Echemos un vistazo. Como sabéis, el ductus arterioso es una estructura anatómica que conecta la circulación pulmonar con la circulación sistémica. Aunque resulta indispensable durante el desarrollo fetal, no tiene ningún sentido en un entorno extrauterino, y por este motivo cierra espontáneamente unos días después del nacimiento. Sin embargo, en algunas ocasiones esto no ocurre, y el ductus arterioso termina siendo persistente, consolidando un cortocircuito entre ambas circulaciones que resulta patológico. Al principio, el ductus persistente condiciona un aumento del flujo pulmonar, porque la presión de la aorta supera fácilmente la presión de la arteria pulmonar, pero con el tiempo, la sobrecarga de volumen se convierte en una sobrecarga de presión, lo que desencadena hipertensión pulmonar severa, y finalmente una inversión del flujo sanguíneo conocida como situación de Eisenmenger. En este caso, el circuito derecha-izquierda condiciona un flujo parcial de sangre no oxigenada directamente desde la arteria pulmonar a la aorta, inmediatamente distal a la salida de los troncos supraórticos, creando una diferencia importante en cuanto a los niveles de oxígeno disponibles en las extremidades superiores con respecto a las inferiores. Esto explicaría signos clínicos como los que se mencionan en la pregunta, por ejemplo, la disnea, el soplo, la coloración rosada de la cara y extremidades superiores, así como la cianosis diferencial. Por su parte, las otras opciones no tienen cabida en esta pregunta, pues como sabéis, en la coartación de aorta postductal, la más probable en un niño de 9 años, no hay cianosis distal porque no existe cortocircuito alguno, sino hipoperfusión, frialdad, palidez y pulsos de menor amplitud en extremidades inferiores con respecto a las superiores. En el caso de la tetralogía de Fallot no deben existir dudas, pues esta no produce hipertensión pulmonar, y además el cortocircuito derecha-izquierda ocurre a nivel de la comunicación interventricular, así que las crisis de cianosis afectan a todo el cuerpo y no solo a los miembros inferiores. Así que, por el mismo motivo, la comunicación interventricular también es falsa, y la única respuesta correcta a esta pregunta es la opción número 3. Es importante aprovechar esta pregunta para resaltar que la hipertensión pulmonar en situación de Eisenmenger es una pregunta frecuente en el MIR. Por lo tanto, es un concepto al que debemos prestar mucha atención cuando se esté preparando el tema de cardiopatías congénitas. Número 3. Pregunta vinculada a la imagen número 7. Un joven de 26 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés, acude al servicio de urgencias por palpitaciones de algo más de 1 hora de duración. Está consciente y la presión arterial es de 95-60 milímetros de mercurio. El trazado electrocardiográfico se muestra en la imagen. ¿Cuál de los siguientes le parece el diagnóstico más probable? 1. Taquicardia paroxística supraventricular por reentrada intranodal. 2. Fibrilación auricular en un paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White. 3. Taquicardia ventricular. 4. Fibrilación ventricular. Sabemos que las preguntas sobre arritmias cardíacas pueden resultar muy difíciles. De hecho, esta pregunta en particular solo fue respondida correctamente por el 14% de los examinados ese año. Así que, en el caso de las arritmias cardíacas, recomendamos observar bien el electrocardiograma, mientras intentamos responder 4 preguntas sencillas con el fin de ir descartando, poco a poco, las opciones disponibles hasta encontrar la respuesta correcta. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿se trata de un ritmo regular o irregular? Y como podéis ver, esta arritmia tiene un ritmo irregular, pues los intervalos RR son variables. La segunda pregunta que debemos hacernos ¿es un ritmo rápido o un ritmo lento? Y para ello solo necesitamos calcular la frecuencia cardíaca. Como sabéis, podemos calcular la frecuencia cardíaca de diferentes formas, pero en pacientes con ritmos irregulares, nosotros os recomendamos que contéis el número de complejos QRS que existen en un intervalo de 6 segundos y luego lo multipliquéis por 10. El número resultante será la frecuencia cardíaca, que en este caso es 250 latidos por minuto, o sea, un ritmo rápido. Luego debemos determinar si la arritmia posee complejos QRS anchos o estrechos, y para ello solo debemos medir la anchura de este complejo. En este caso podemos ver que el QRS tiene una anchura aproximada de 3,5 cuadritos pequeños, o sea, 140 milisegundos, y por este motivo queda claro que los complejos son anchos. Finalmente, nos resta la última pregunta: ¿cuál es la situación clínica del paciente? Y con respecto a esto, básicamente nos interesa saber si el paciente está consciente o si por lo contrario está inestable hemodinámicamente o en parada cardíaca.
De esta manera, con toda la información disponible, podemos decir que el paciente presenta una taquicardia irregular de complejos QRS anchos hemodinámicamente estable. Veamos ahora cuál de todas las opciones disponibles encaja mejor con nuestro perfil. Lo primero que podríamos descartar serían los ritmos lentos, pero en este caso no podemos descartar ninguna opción, pues todas cursan con taquicardia. Sigamos entonces con la regularidad del ritmo. En este caso podemos ver que solo la fibrilación auricular o ventricular cursan con un ritmo irregular, así que podemos descartar la taquicardia ventricular o supraventricular. Luego tenemos la anchura del QRS. A simple vista podemos decir que la fibrilación auricular, como todo ritmo auricular, debería cursar con complejos QRS estrechos, y por tanto hay quien pueda suponer que esto es motivo suficiente para descartar esta opción. Esto es cierto, siempre y cuando la conducción auriculoventricular se produzca por el nodo AV y el sistema His-Purkinje de forma exclusiva. Y sin embargo, este no es el caso, pues en esta opción existe una fibrilación auricular asociada a una vía accesoria, configurando un cuadro clínico conocido como síndrome de Wolff-Parkinson-White. Así, los complejos QRS de la arritmia sugerida por esta opción podrían ser anchos, pues la despolarización ventricular ocurriría por la vía accesoria y no por el sistema de conducción. Finalmente, y con respecto a la fibrilación ventricular, podemos decir que, aunque se trata de un ritmo irregular, rápido y de complejos anchos, no existe actividad eléctrica organizada, o sea que no existen complejos QRS identificables, ni mucho menos actividad mecánica útil, o sea que no existe contractilidad cardíaca, y por tanto su manifestación clínica es la parada cardíaca. Así que, en definitiva, en este caso tenemos a un paciente consciente y estable, con una taquicardia irregular de complejos QRS anchos, compatible con una fibrilación auricular en el contexto de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. La opción 2 es la respuesta correcta a esta pregunta. Número 4. Pregunta vinculada a la imagen número 8. Un hombre de 51 años de edad acude al servicio de urgencias por presentar dolor torácico irradiado a miembro superior izquierdo y a espalda, de 90 minutos de duración, asociado a mal estado general, sudoración y signos de deficiente perfusión periférica. A la auscultación presenta ritmo de galope, tercer ruido y crepitantes en ambas bases pulmonares. Se realiza coronariografía urgente y tras evaluar esta imagen, ¿qué alteraciones electrocardiográficas esperaría encontrar en dicho paciente? 1. Elevación del segmento ST en derivaciones 2, 3 y AVF. 2. Elevación del segmento ST en derivaciones V2, V3, V4 y V5. 3. Descenso del segmento ST en derivaciones V2, V3, V4 y V5. 4. Descenso del segmento ST en derivaciones 2, 3 y AVF, asociada a descenso en AVL. Como podéis ver, el caso describe un síndrome coronario agudo y en esta ocasión no nos muestran un electro, no, nos muestran una coronariografía. Así que, como podéis imaginar, no se puede responder esta pregunta de forma acertada si no somos capaces de comprender la imagen en cuestión. Lo primero que debemos recordar es que existen dos arterias coronarias, la izquierda y la derecha, y que, en general, la inyección de contraste en cada uno de estos territorios se realiza con un catéter diferente, en momentos diferentes. De esta manera, nuestro objetivo principal debe ser identificar el territorio vascular y para ello es necesario recordar anatomía, pues como sabéis, el territorio izquierdo está irrigado por un tronco común, que rápidamente se bifurca en dos grandes arterias, la descendente anterior y la circunfleja. La primera discurre por la cara anterior del ventrículo izquierdo, hasta el ápex, y la segunda por el surco aurículo-ventricular izquierdo, mientras que, por su parte, la coronaria derecha es un vaso único que irriga las cavidades derechas y la cara inferior del ventrículo izquierdo, por medio de sus ramas de bifurcación distal, la rama interventricular posterior y el tronco posterolateral. Tomando en cuenta todo esto, resulta evidente que en la fotografía se nos muestra una coronaria izquierda, pues queda claro que existe un tronco coronario y dos ramas. Muy bien, ahora que el territorio ha sido identificado, solo nos resta saber si las arterias tienen lesiones o están obstruidas. Como podéis ver, en este caso, nos muestran una descendente anterior completamente ocluida a nivel proximal, pues no existe flujo distal de contraste. Pero, ¿qué importancia clínica tiene esto? Pues muy sencillo. Los síndromes coronarios agudos son la manifestación clínica habitual de una obstrucción parcial o completa de una arteria coronaria. De esta manera,
Las lesiones coronarias inestables que no ocluyen completamente la luz del vaso suelen producir síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, mientras que la interrupción repentina y completa del flujo desencadena síndromes coronarios agudos con elevación del ST. De esta manera, y con toda la información disponible, podemos concluir en relación con esta imagen que existe al menos una arteria coronaria izquierda completamente ocluida, y por este motivo esperamos encontrar un ascenso del ST en el electrocardiograma. Esto nos permite descartar las opciones 3 y 4 y centrarnos en aquellas opciones que describen elevación del ST. Finalmente, solo nos resta identificar la posible localización del infarto. Como sabéis, la cara inferior es irrigada habitualmente por la coronaria derecha y en la foto nos mostraban una coronaria izquierda, específicamente la descendente anterior, así que podemos descartar la opción 1 y afirmar que lo más probable es encontrar una elevación del ST en derivaciones precordiales anteriores. De esta manera, la opción 2 es la respuesta correcta a esta pregunta. Si os interesa profundizar en este tema, podéis echar un vistazo a nuestra sección Código Flash. Allí podéis encontrar casos de pacientes reales con todo tipo de síndromes coronarios agudos y sus correspondientes electrocardiogramas e imágenes angiográficas. Número 5. Hombre de 65 años con dolor torácico opresivo, de características isquémicas de 30 minutos de duración, que acude por sus propios medios a urgencias, donde se objetiva en el electrocardiograma elevación del segmento ST en derivaciones 2, 3 y AVF, con descenso en V1, V2, V3. ¿Cuál de las siguientes actitudes terapéuticas o diagnósticas no debe realizarse? 1. Prescribir al paciente 180 mg de ticagrelor como dosis de carga previo a la angioplastia primaria. 2. Solicitar troponina T de muy alta sensibilidad y esperar resultados para decidir la realización de angioplastia primaria. 3. Prescribir al paciente 300 mg de ácido acetil salicílico como dosis de carga previa a la angioplastia primaria. 4. Administrar oxígeno solo a pacientes con hipoxemia, saturación por debajo de 90% o presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. Continuamos con los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, una de las patologías más importantes de nuestra especialidad. Recordad que un síndrome coronario agudo con elevación del ST es la manifestación clínica habitual de una obstrucción aguda de una arteria coronaria, y por este motivo, especialmente dentro de las primeras 12 horas, nuestro objetivo principal debe ser abrir la arteria cuanto antes, por medio de la fibrinolisis o la angioplastia primaria. De esta manera, y recordando que el diagnóstico de esta entidad se realiza con la clínica y el electrocardiograma, resulta sencillo comprender que no es necesario esperar por los resultados de ninguna analítica para decidir la conducta terapéutica, ni siquiera troponinas, pues esto no nos aporta nada, ni cambia el manejo del paciente, pero sí que genera retraso en el tratamiento de revascularización y empeora el pronóstico del paciente. Así, el enunciado de la opción 2 es falso, y por tanto esta es la respuesta correcta a esta pregunta. Sin embargo, ya que estamos, conviene repasar algunos conceptos importantes relacionados con las otras opciones, en este caso, las medidas farmacológicas asociadas a la angioplastia primaria. Así, debemos recordar que las guías clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan la administración precoz del tratamiento antiagregante en todos aquellos pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del ST. De esta manera, la pauta habitual incluye una combinación de aspirina con un inhibidor del receptor P2Y12, como el ticagrelor, el prasugrel o el clopidogrel, administrando inicialmente una dosis de carga y posteriormente una dosis de mantenimiento durante varios meses. Finalmente, con respecto al oxígeno, debemos saber que no se recomienda administrar esta terapia de forma rutinaria en la actualidad, pues no se ha demostrado beneficio alguno en pacientes con infartos de miocardio sin insuficiencia respiratoria asociada. Número 6. Un paciente que acude al hospital por un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. A su llegada está hipotenso, presenta crepitantes y se ausculta un soplo sistólico, intensidad 3/6. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? 1. Shock cardiogénico. 2. Ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo. 3. Insuficiencia mitral aguda por rotura del músculo papilar. 4. Taponamiento cardíaco. 5. Trombosis de tronco común. Tema recurrente preguntado en el MIR y de obligatorio conocimiento. En este caso, tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST.
en clara situación de insuficiencia cardíaca, que presenta un hallazgo importante, la clave para responder la pregunta, un soplo sistólico. Como podéis imaginar, la insuficiencia mitral es la única de entre todas las opciones disponibles que cursa con un soplo sistólico. Así, el soplo sistólico es un hallazgo semiológico frecuente en pacientes con insuficiencia mitral aguda por rotura del músculo papilar, una complicación temible y característica del infarto de miocardio en cara inferior, ya que la coronaria derecha irriga en exclusiva el músculo papilar posterior. Este cuadro clínico cursa de forma característica con insuficiencia cardíaca izquierda de rápida instauración, que termina evolucionando, como en este caso, en edema agudo de pulmón y shock cardiogénico. Recordad asimismo que el tratamiento es quirúrgico, urgente, y que como puente a la cirugía se deben emplear vasodilatadores, diuréticos y así como implante de un balón de contrapulsación intraaórtico, siempre y cuando no existan contraindicaciones. En cualquier caso, y en conclusión, la opción 3 es la respuesta correcta a esta pregunta. Número 7. Señale la respuesta falsa en relación al tratamiento quirúrgico de los aneurismas de aorta torácica. 1. La sustitución de la aorta aneurismática por un injerto está indicada cuando el diámetro de la aorta ascendente es mayor de 4,5 centímetros. 2. En pacientes con diagnóstico de enfermedad de Marfan o válvula aórtica bicúspide, se considerará el tratamiento quirúrgico cuando la aorta tenga entre 4 y 5 centímetros de diámetro. 3. Se considera necesario intervenir sobre la aorta torácica descendente aneurismática si su diámetro es superior a 6 centímetros. 4. Se recomienda sustituir la aorta aneurismática cuando, en un periodo del año, se observa un incremento del diámetro del aneurisma de más de 1 centímetro. Los aneurismas de la aorta torácica suelen producirse por la degeneración de la pared vascular, y aunque normalmente cursan de forma silente, a veces pueden producir dolor torácico, soplo aórtico o síntomas secundarios inespecíficos por compresión de estructuras vecinas. En cualquier caso, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan el tratamiento intervencionista de la entidad en función de las dimensiones del aneurisma, la localización, la progresión y los factores de riesgo coexistentes. De esta manera, podemos decir de forma general que el tratamiento quirúrgico o percutáneo del aneurisma de aorta torácica, tanto ascendente como descendente, está indicado cuando el diámetro del vaso supera los 55 milímetros. No obstante, existen algunas excepciones a esta regla, y en ocasiones el tratamiento puede estar indicado mucho antes cuando existen condiciones agravantes. ¿Pero qué condiciones son estas? No os preocupéis, solo son 2. La primera de estas condiciones que debemos recordar es el síndrome de Marfan. En estos casos el riesgo de disección o rotura espontánea aumenta significativamente y por ello la cirugía está indicada cuando el paciente presenta un aneurisma de aorta ascendente de 50 milímetros o más, o incluso antes, cuando tan solo tienen 45 milímetros, en caso de que existan factores de riesgo asociados, como por ejemplo historia familiar de disección de aorta, velocidad de progresión superior a 3 milímetros año, insuficiencia aórtica o mitral severa, o deseos de maternidad. Mientras que la otra condición es la valvulopatía aórtica bicúspide. En estos casos la cirugía ya está indicada cuando existen aneurismas de aorta ascendente superiores a los 50 milímetros, siempre y cuando existan factores de riesgo asociados, por ejemplo, coartación de aorta, hipertensión arterial, historia familiar de disección de aorta, velocidad de progresión superior a 3 milímetros año, o comorbilidades del anciano. Así, con toda la información disponible, podemos decir que el enunciado de la opción 1 es falso, y por tanto, esta es la respuesta correcta a esta pregunta. Número 8. Pregunta vinculada a la imagen número 2. Hombre de 40 años con hipertensión arterial en tratamiento con enalapril, amlodipino e hidroclorotiazida a dosis plenas. En consulta tiene cifras de presión arterial por encima de 150-100 milímetros de mercurio y el resultado de la monitorización ambulatoria de la presión arterial, MAPA, de 24 horas, se muestra en la imagen. La franja sombreada de la derecha indica el periodo de sueño. Asegura cumplir bien el tratamiento, hace ejercicio a diario y come con poca sal. No toma medicamentos que puedan subir la presión arterial. ¿Cuál es la actitud más correcta en este momento? 1. Mantener su tratamiento actual sin cambios y repetir la MAPA en 6 meses. 2. Asociar un antialdosterónico, suspender la hidroclorotiazida y revisar en consulta en 6 meses. 3. Asociar olmesartán y repetir la MAPA en 6 meses. 4.
plantear estudio para descartar causas de hipertensión secundaria y asociar un cuarto fármaco. Como veis, se trata de un varón con hipertensión arterial refractaria, ya que está bajo tratamiento con 3 fármacos antihipertensivos y no consigue cifras de presión arterial por debajo de 140/90. Además, el diagnóstico parece confirmado con la gráfica y los datos del mapa. Por lo tanto, debe investigarse la posibilidad de causas secundarias de hipertensión arterial, además de ajustar el tratamiento antihipertensivo añadiendo un cuarto fármaco. Por este motivo, la respuesta correcta a esta pregunta es la opción 4. Sobre todo si os fijáis en el resto de las opciones, pues todas parecen ir contra el sentido común. Por ejemplo, en el caso de la opción 1, nos propone mantener el tratamiento y esperar 6 meses para repetir el estudio. Esto solo puede retrasar un ajuste terapéutico que a todas luces es necesario. Luego está la opción 2. En este caso nos proponen asociar un antialdosterónico y suspender la hidroclorotiazida, lo que no supone una intensificación del tratamiento, sino un simple cambio de diuréticos, en un paciente en el que ya se ha demostrado que la hipertensión arterial es refractaria a la combinación de 3 fármacos. Además, este cambio de diuréticos solo podría suponer una ventaja o un beneficio en casos de hiperaldosteronismo primario, y sin embargo este no parece ser el caso. Finalmente, la opción 3 nos propone añadir olmesartán en un paciente que ya está tomando enalapril, lo que resulta claramente contradictorio, pues ambos fármacos bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona. De esta manera, el olmesartán no aporta beneficio alguno, pero sí que aumenta el riesgo de complicaciones como la hiperpotasemia. Así que nuevamente, y sin lugar a dudas, la opción 4 es la respuesta correcta a esta pregunta. Número 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el síndrome de Lerich? 1. Es un cuadro clínico que comprende la tríada claudicación plantar, impotencia coeundi y ausencia de pulsos distales. 2. Es consecuencia de una oclusión femoropoplitea bilateral. 3. Los pulsos femorales están ausentes. 4. La arteriografía es la primera prueba diagnóstica a realizar. Esta es una pregunta sobre enfermedad vascular, un tema olvidado durante algunos años. Sin embargo, fue rescatado en el examen MIR 2019-2020, con un porcentaje de aciertos que fue inferior al 20%, así que no olvidéis repasarlo. Dicho esto, podemos definir el síndrome de Lerich como una enfermedad arterial obstructiva que afecta a la aorta distal y ambas arterias ilíacas, que se caracteriza por claudicación glútea, impotencia coendi y ausencia de pulsos distales, como los femorales. Por este motivo, la anamnesis y una buena exploración física, incluyendo el índice tobillo-brazo, suelen ser suficientes para establecer el diagnóstico de esta entidad, quedando las pruebas de imagen más complejas, como por ejemplo la angioresonancia, el angiotac o la angiografía invasiva, reservadas para pacientes en los que se desea programar una estrategia intervencionista. Así, resulta evidente que la opción 3 es la respuesta correcta a esta pregunta. Número 10. Paciente de 36 años de edad que consulta por presentar dolor torácico constante, constrictivo, que se irradia a ambos brazos y que se intensifica en decúbito dorsal. En la exploración, su médico objetiva que dicho dolor se alivia al sentarse con el cuerpo hacia adelante. Tras realizar un estudio exhaustivo del paciente, usted lo diagnostica de pericarditis idiopática aguda. Señale la respuesta falsa. 1. No existe una prueba específica para el diagnóstico de pericarditis aguda idiopática, por lo que el diagnóstico es de exclusión. 2. Deben de evitarse los anticoagulantes, porque su uso puede causar una hemorragia en la cavidad pericárdica. 3. No existe un tratamiento específico, pero puede indicarse el reposo en cama y ácido acetilsalicílico. 4. Debe de informar a su paciente que la pericarditis recurre en más de un 75% de los pacientes. Como sabéis, el diagnóstico de pericarditis idiopática aguda se lleva a cabo solo después de haber descartado otras causas de pericarditis aguda, como por ejemplo, infecciones, infarto de miocardio reciente, pericardiotomía, traumatismo de tórax, neoplasias, uremia, irradiación o enfermedades del colágeno, entre otras. De esta manera, resulta evidente que no existe ninguna prueba que nos permita diagnosticar esta entidad con certeza. En cualquier caso, independientemente de la causa de la inflamación de la membrana pericárdica, debemos evitar la administración de fármacos anticoagulantes, porque esto puede hacer que el pericardio exude sangre.
desencadenando una complicación letal conocida como hemopericardio. Por su parte, el tratamiento de la pericarditis aguda no es específico, pues se basa en un tratamiento empírico que está conformado por antiinflamatorios, colchicina y reposo relativo. Finalmente, y pese a que la pericarditis tiene un porcentaje alto de recurrencia, este no alcanza más de un 30%. Por este motivo, el enunciado de la opción 4 es falso, y por tanto, esta es la respuesta correcta a esta pregunta. Bueno, estas han sido las primeras 10 preguntas que hemos preparado para vosotros. Esperamos que os hayan resultado útiles, y recordad que la segunda parte del vídeo estará disponible en el canal de Ravi MedTest, un canal muy interesante que está lleno de toda la información que necesitan saber para preparar de forma exitosa el examen MIR 2021. Dicho todo esto, es todo por hoy en Cardio Flash College. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros al canal y dejad un me gusta. Nos vemos en la próxima clase y recordad, no lleguéis tarde. Adiós.